Estamos ubicados aquí en el Palacio de Congresos de Murcia, donde se está celebrando, y esta es la segunda jornada de esta reunión, la número 27, por cierto, reunión nacional de la Sociedad Española de Hipertensión, Liga para la lucha contra la hipertensión arterial, como he dicho, de los días 22 al 24 de septiembre. Pero además, este congreso, esta reunión coincide con el primer Foro Nacional de Estilos de Vida y Salud. Esta, sin duda, es una iniciativa innovadora que ofrece, como hemos comentado, un congreso transversal donde tienen cabida todos los profesionales, diferentes ámbitos, diferentes niveles profesionales que están relacionados con el mundo de la salud. La prevención del riesgo cardiovascular, el cuidado a todos los niveles. Aquí participan, para que ustedes se hagan una idea, aquellos que no están presencialmente en el Palacio de Congresos, participan desde bioquímicos, desde productores de alimentos, biólogos, veterinarios, médicos, farmacéuticos, enfermeros, nutricionistas y una larga lista de profesionales que están de una forma u otra implicados en esta tarea. Por tanto, la participación a nivel multidisciplinar de esta reunión hace que todo aquel que se sienta de una forma u otra atraído por este campo tenga durante estos días una oportunidad, yo diría que incluso única, para debatir con otros profesionales de la salud que también están implicados en relación a este llamado riesgo cardiovascular. Vamos a abordar un aspecto importante que tiene mucho que ver con este riesgo cardiovascular, que es precisamente el tema de la alimentación. Y precisamente en este ámbito que vamos a desarrollar en un instante, para profundizar en él, nos acompaña Diana Díaz Rizzolo. Diana Díaz es doctora en biomedicina, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, además de investigadora en IDIVAPS. Diana, pues es un placer, estamos encantados de que estés con nosotros, que además, Diana, hay que decir que prácticamente acabas de aterrizar hace pocas horas. Acabo de aterrizar, aparte, ¿verdad?, del frío absoluto, porque vengo de un congreso en Estocolmo, o sea que directa. Bueno, aquí por suerte la temperatura, como hemos visto, es muchísimo mejor, bastante más agradable. Bien, Diana Díaz va a intervenir mañana, en este caso, en una ponencia en la cual para enfocar el tema, vamos a pedirte que nos orientes. ¿De qué vas a hablar? A grandes rasgos, porque ahora comentaremos más detalles. ¿De qué vas a hablar en tu ponencia? Bueno, el título de la ponencia es Scores para alimentos, ¿sí o no? O sea, aquí lo que hacemos básicamente es abrir un melón, que es el gran debate de si vamos a ir a favor o en contra, como profesionales de la salud, de aquel etiquetaje frontal que en un principio tiene como intención facilitar las elecciones alimentarias de los consumidores hacia una dieta más saludable. Bien. Dicho así, puede parecer, o podemos tener la percepción de que no es un tema demasiado trascendente o que no es un tema demasiado importante, pero es todo lo contrario, ¿verdad? Lo es porque además de afectar a nivel político, a nivel industrial y a nivel del consumidor y en el día a día, debería tener un impacto sobre la dieta y evidentemente sobre la prevención de enfermedades crónicas y su tratamiento, ¿no? Por lo cual también a la mortalidad, o sea que es un problema muy importante. Prevención de enfermedades crónicas, y ahí entra el riesgo cardiovascular, que es un poco el trasfondo que estamos comentando. Scores para alimentos, para aquellos que no son expertos en el tema, explícanos el concepto. ¿Scores qué significa? El score es el puntuaje que nosotros le damos a un alimento. Hay varios tipos, ¿no? Nosotros sabemos que la OMS, de hecho, ha propuesto algunos que son simplemente sellos para identificar aquellos productos, por ejemplo, que sean saludables, o para identificar aquellos productos que son altos o bajos en ciertos nutrientes que pueden ser beneficiosos o, por el contrario, pueden ser perjudiciales. O el más conocido aquí en España, que es el que nos atiene a día de hoy, que es el Nutri-Score, que es ese semáforo que lo que hace es comparar la calidad de ese alimento mirando o fijándose en otros alimentos de la misma gama. Esta serie de scores, de marcadores, de puntuación de alimentos, ¿están, pregunto, implementados en otros países europeos?
De hecho, están implementados en muchos países del mundo, porque ¿Del como mundo? te decía, Ajá. sí, esto viene de una propuesta que hizo ya en el año 2000 la Organización Mundial de la Salud, por lo cual viene de arriba y viene de bastante atrás. Entonces, hay países del mundo, como ciertos países de la gran parte de toda América, tanto del norte como del centro como del sur, que ya es obligatorio la utilización de estos scores, y otros países, como la mayoría de los países europeos, que lo están haciendo de forma voluntaria todavía. Bien, es una propuesta en este momento, incluso en España, voluntaria. Bien, a partir de ahí, ¿cómo funciona en la práctica el sistema de puntuación, digámoslo así? ¿Quién lo articula? ¿Quién decide cómo se puntúan determinados alimentos? La decisión de la utilización del Nutri-Score y no de otros tipos de scores, claro, como sí. lo que hemos comentado, tiene que ver con el gobierno central. Y esto para que quede claro que no es una elección que hemos hecho nosotros. Viene avalada por un comité científico externo que han hecho muchísimos estudios, que viene, Sí. de hecho, Nutri-Score viene creado de su principio de la Universidad de Oxford, pero posteriormente fue la agencia pública de Francia la que acabó de perfilar el semáforo que conocemos como tal. Entonces, ¿cuál es la parte interesante de todo esto? Que en el momento en que sea obligatorio y tengamos todos los productos atendiendo a la misma situación, podemos encontrarle un interés. El problema es que ahora mismo estamos en esa transición de que es voluntario, no es obligatorio, y la idea es que acabe siéndolo, pero entonces lo que hemos conseguido es que la industria lo implemente cuando le interesa hacerlo, y cuando no le interesa, pues igual no lo pone. Bien, Diana, por tanto, según tus palabras, a las que damos la máxima credibilidad, por cierto, la decisión de implementar Nutri-Score en nuestro país es una decisión política, en principio al menos, ¿verdad? Avalada por un comité de científicos, evidentemente. Correcto. El colectivo de profesionales, como es tu caso, que están relacionados con el mundo de la alimentación, insisto, aunque ha quedado bien claro que estamos en un proceso en el cual la implementación de Nutri-Score es voluntario, pero habéis tenido, no diré que voto, pero voz, habéis podido hacer aportaciones en toda esta fase previa antes de que sea obligatorio. Sí, ¿Se os ha consultado de alguna forma, vamos? Sí, de hecho desde España en España llevamos desde el 2018 hablando de implementarlo de alguna manera, sabiendo Sí. que a largo plazo será obligatorio, o esa es la idea inicial. En la primera tanda que salió de Nutri-Score y se empezó a hacer los cálculos, no todos los productos lo implementaron en el supermercado, pero sí Sí. que hicieron el cálculo de cómo quedaría esa valoración del semáforo según sus productos. Y ahí es donde empezó el debate. Porque nos encontramos con una primera fase donde algunos productos que son muy típicos de la dieta mediterránea, que sabemos ampliamente que son beneficiosos para la salud, Sí. por sus categorías y por cómo funciona el algoritmo de Nutri-Score, Ajá. lo evaluaban negativamente. Claro. Y ahí empezó todo el revuelo. Claro. O sea que sí que hemos tenido voz de Sí. alguna manera. A mí nadie me ha venido a consultar directamente, No, claro. pero para que nos entendamos, los colegios profesionales, las asociaciones, los grupos de trabajo han tenido toda la capacidad de poder expresar. Sí, pero de alguna forma estamos en fase evolutiva todavía. Sí. Yo recuerdo que, si no estoy ahora desorientado en el tema, que uno de los productos que obtuvo, digamos, una puntuación más baja de lo que realmente merece es el aceite. El aceite de oliva. Aceite de Sí, oliva, sí, nuestro efectivamente. aceite de oliva, que Exactamente, aparte que de es- dolernos el orgullo. Sí, sí, no, que además es uno de los productos clave de la dieta mediterránea. Sí. Y sin embargo, en Nutri-Score la puntuación dejaba bastante que desear. Es lo que decimos, Nutri-Score al final es un algoritmo, entonces tiene que basarse en unas categorías que nosotros le damos, y por esa razón salía negativo el aceite de oliva. Lo que se ha visto básicamente es que se ha modificado una parte Claro. del algoritmo para que puntúe un poco mejor, pero no lo puntúa como debería aún así. No solo Nutri-Score, cualquier tipo de etiquetado frontal está obligado por la Sí. Organización Mundial de la Salud a tener una revisión de ese propio algoritmo para que se Claro. vaya modificando y creando a medida de obtener información de cómo vamos clasificando esos productos. Claro, vamos a situarnos en el lugar de los consumidores. ¿Cómo nosotros visualizamos Nutri-Score? Compramos un alimento X, el que sea, ¿qué
¿Qué lectura hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Nutri-Score es ese semaforito que nos han puesto ahora en la parte normalmente de abajo de los productos, en la cara frontal del producto. Sí. Siempre, siempre tiene que estar en la cara frontal. Bueno, es que el nombre exactamente es FOPL, que es Front of Packaging Leveling, o sea que nos dicen que tiene que ser en el envase frontal. En el envase frontal, entre otras cosas, para que sea visible. Sí, exacto, para que mucho sea. Esfuerzo. Bueno, de hecho, una de las revisiones que nos dice la OMS que tenemos que hacer es la de la comprensión y la facilidad del consumidor. Claro. Y en eso tenemos muy buena nota en el Nutri-Score, porque realmente es que es muy sencillo de entender. Al final tenemos 5 categorías, de la A a la E. La A, siendo el semáforo en verde, es la mejor categoría a nivel de salud, y la E es la peor, que es el rojo. Y de ahí pues tenemos una gama. Y lo que nos dice o lo que nos aconsejan los científicos que crearon Nutri-Score es que comparemos siempre alimentos de la misma gama de alimentos. Es decir, que no comparemos la puntuación de Nutri-Score que le da a unos boquerones con respecto a lo que le da a unos cereales de desayuno. Pero eso es muy difícil de hacer. Son grupos alimentarios diferentes. Sí, pero a la práctica diaria es muy complejo, porque como le estamos dando el mismo semaforito a todo, al final es que si tenemos 2 productos es inevitable que los comparemos de alguna forma. Diana, en el Nutri-Score, aparte del semaforito, como dices, de color verde, color, etcétera, esta gama de colores, ¿existe alguna información, algún texto añadido a ese semáforo? No, y es una de las quejas, y por otro lado es uno de los beneficios del Nutri-Score. Vamos a explicarlo. Sí. ¿Por qué? La queja que nosotros hacemos es que falta información, falta una lista de ingredientes, ¿no? O sea, la lista de ingredientes como tal ya está estipulada, por el reglamento de la Unión Europea del 2011, ya está estipulado que debe estar, pero ingredientes perjudiciales, es decir, que avisen al consumidor de una forma mucho más sencilla, no esa letra, primero, que aparte de que está regulada el tamaño, es diminuta, pero es que además es muy difícil de entender muchas de las palabras que se utilizan. Entonces, aparte de que pusiera alguna información más concreta, por ejemplo, si es un ultraprocesado o no, si es rico en algunos ingredientes concretos, porque puede ser que tengamos un buen etiquetado de ese producto, pero por ejemplo sea muy rico en azúcares simples y aún así obtenga una puntuación bastante buena. Por lo que sí que habrían cositas que podríamos modificar. Pero, a la vez, como te digo, la parte beneficiosa de Nutri-Score es que solo es ese semáforo. ¿Y por qué te digo que es beneficioso? Porque es la más fácil de entender. Claro, evidentemente un color lo podemos interpretar sin demasiado esfuerzo. Aunque si empezamos a poner cosas al lateral, complicamos, ¿no?, ese entendimiento del consumidor. Se complica por una parte porque serían algunos conceptos poco comprensibles. Y en este sentido me gustaría comentarte, bajo tu visión, ¿cuál crees tú que es el nivel de educación alimentaria de los consumidores para saber decidir cuál es la calidad de ese alimento que quieren comprar? Porque eso dificulta a veces, el desconocimiento me refiero, la elección del alimento adecuado. Mira, realmente dudo que la responsabilidad de lo que voy a decir sea del propio consumidor. Me parece que es un problema que abarca muchos ámbitos, entre los cuales está el político, pero también está el educacional, ¿no? No tenemos una asignatura desde pequeños, por eso por ejemplo, que nos enseñe a comer bien, a elegir bien los alimentos. Tiene que ver también con la responsabilidad de la industria y de los medios de comunicación también. Esto, de hecho, como te decía en este documento de la OMS, lo refleja muy bien. Dice que la lucha contra la obesidad, y de hecho no solo la obesidad, sino cualquier enfermedad que esté ligada a una dieta poco saludable, debe ser atacada desde diferentes aspectos, y muchos son responsables, por lo cual el gobierno tiene que hacerse responsable, los medios de comunicación también, el propio consumidor, evidentemente, y la industria. Como mínimo. Pero sin duda una parte importante de esa responsabilidad recae en el consumidor, que somos quienes compramos esos productos. Y quienes tenemos la capacidad de elegir qué producto nos interesa y qué producto no. Tenemos la capacidad de elegir si nos interesa en base a qué conocimiento. Ahí está el problema. Si nosotros creemos a ojos ciegos, ¿no?, de alguna forma lo que nos están diciendo, si en un eslogan televisivo vemos que algo es beneficioso, aunque no lo sea realmente, si en un Nutri-Score nos lo puntúan bueno, aunque no lo sea, si el gobierno... hay como muchas escalas, ¿no? Hay muchos condicionantes que hay que resolverlos con ecuanimidad, porque ahí, has comentado un tema que sería también muy largo ahora de entrar en él, que es el tema de la publicidad, del marketing,
que puede tener aspectos, que tiene aspectos positivos, pero otros que no lo son tanto. Y se está llevando a cabo, aquí también lanzo una flecha a favor de todo lo que se está gestionando, y es que en los últimos años ha cambiado mucho todo este sistema y se está promocionando mucho hábitos de vida saludable y elecciones alimentarias buenas para los consumidores desde partidos de gobierno, ¿no? Justamente, o sea, se han dado cuenta de la necesidad, igual desde arriba también les han picado un poco la puerta diciéndoles que era necesario que lo hicieran, pero se están llevando a cabo muchas de estas políticas nutricionales que hace años que deberíamos haber instaurado. ¿Vamos tarde? Sí, pero bueno, por lo menos hemos empezado. Vamos tarde, pero vamos avanzando. En este momento, Diana, ¿cuál crees tú que es el punto clave del debate, actualmente me refiero, sobre el Nutri-Score en España? Creo que el debate está abierto y todo el mundo es consciente de él de alguna u otra forma, y es, si tiene que ser útil, que se utilice. Pero si nos tiene que complicar más la vida, no sé si justifica el esfuerzo que significa tanto para la industria como para el consumidor. Entenderlo, asumirlo, reflejarlo, saber cómo interpretarlo, ¿no? Porque una de las cosas que nos dicen es, bueno, es que el consumidor tiene que saber interpretarlo. Bueno, pues entonces igual no es tan sencillo. Igual entonces no es la manera. No sé cuál es la manera, pero igual esa no es. Y eso, pues básicamente necesitamos que funcione unos años más para crear estudios científicos que nos digan cómo está evolucionando. Pero, por ejemplo, Diana, en este momento, si vamos al supermercado de la esquina, por decir algo, ¿podemos ya encontrar alimentos que tienen el Nutri-Score implementado? Muchísimos. 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 Lo que pasa es que, como te decía, que es voluntario a día de hoy, al final recae sobre la industria. Entonces, ellos mismos son los que deciden si les conviene o no poner ese semáforo. De hecho, algunas de las campañas que hemos visto que se están haciendo más cuestionadas a día de hoy es algunos alimentos que no son saludables, que son ultraprocesados, que modificando mínimamente, reformulando mínimamente el alimento, sigue siendo un alimento que no es beneficioso para la salud, pero ha obtenido un score beneficioso, por lo cual nos lo vemos ahí puesto en el front of package. Pero fíjate, implementar Nutri-Score, tú acabas de decir, y es entendible perfectamente, que también otra parte de responsabilidad recae en la industria. ¿El Nutri-Score representa un sobrecoste añadido para las industrias o no? Depende. Si nosotros estamos acostumbrados a creer que unos alimentos no son saludables y a consumirlos solo esporádicamente, la industria, sabiendo que puede modificar mínimamente la reformulación del producto, este seguirá siendo poco beneficioso para la salud, pero seguirá estando igual de rico, porque es un ultraprocesado, pensaremos como consumidores, bueno, han reformulado el producto, ahora ya puedo comerlo cada día. Entonces, ¿sí que es un sobrecoste para la industria? Seguro, al principio, pero igual eso se transforma a la larga en mayores beneficios porque hay más compra de ese producto, porque la población creerá que ese producto es más saludable. Claro, y hay muchas dudas en el aire, ¿no? Pero, por ejemplo, una de ellas... Yo también tengo muchas dudas, una de ellas que se preguntará seguramente mucha gente, ¿quién decide qué semáforo se otorga a cada alimento? ¿Se hace de manera consensuada? ¿Cómo funciona esto? O sea, esto es maravilloso, porque en realidad sería genial que hubiera como un comité de expertos analizando alimento por alimento. Vamos a decidir qué valoración... No, sería una posibilidad. A la práctica es imposible. Claro, no sé si viable o no, pero en todo caso, ¿cómo se hace? Claro, lo que hemos hecho, lo que han hecho básicamente es toda la información que han necesitado o que han creído que es necesaria para evaluar favorable y desfavorablemente un alimento, lo han incluido en un algoritmo. Y ese algoritmo es el que calcula, es algo muy fácil, son matemáticas, resto, sumo, quito, pongo, y al final sale un número que se transforma en una letra. Lo que dice el algoritmo... Ese es el problema que tenemos. Eso es inamovible hasta que se demuestre lo contrario. Claro, la cosa es, pero no solo en el Nutri-Score, ni en todos los etiquetados frontales, en todo en la vida o en muchas cosas. Igual algún matemático me mata ahora, pero ningún algoritmo es perfecto cuando lo aplicamos en la vida real. Bueno, ya sabes, ponga un algoritmo en su vida y quizás será más feliz. O no. Será más fácil, pero no estará libre de errores. Claro. Pero porque la vida es así, ¿no? Es cambiante, no puede abarcarlo absolutamente todo. Bueno, el tema es apasionante, evidentemente. Mañana no vamos a perdernos la intervención de Diana Díaz en este primer foro de calidad de vida y salud. Antes de concluir, me gustaría, en base a tu experiencia y en base a tu recorrido dentro del sector alimentario, entre otros, ¿qué consejos, qué orientaciones darías ahora
a las personas que luego verán esta entrevista sobre cómo hemos, a nivel de consumidor me refiero ahora, cómo hemos de comportarnos o qué pautas hemos de seguir para elegir alimentos saludables. Mira, una de las cosas que más recomendamos es que intentemos leer de la mejor manera posible el etiquetado nutricional, que sí que es obligatorio por la Unión Europea, ¿no? Esa lista de ingredientes. Sabemos que es compleja y en muchos casos no la acabamos de entender. Intentemos empaparnos lo máximo posible, siendo nosotros los propios responsables, de buscar en redes. Tenemos un montón de plataformas oficiales que nos dan consejos para aprender y educarnos nutricionalmente, pero sobre todo, y aquí creo que es muy importante que hagamos hincapié en esto, estamos como en el eterno debate de si scores alimentarios, ¿no? Este etiquetado frontal, si sí, si no, si hay uno mejor que el otro, si... Y eso al final está haciendo que desviemos la atención hacia una zona que igual no nos interesa tanto. ¿Por qué? Porque lo que sabemos que tenemos que consumir son los productos frescos. Productos frescos de temporada, cercanos, y estos no están sometidos al score nutricional. Es lo que te iba a comentar. Esos productos están fuera del contexto del Nutri-Score y son productos de proximidad, productos evidentemente saludables, y que van a trabajar en beneficio de nuestra salud. Por cierto, ¿tú crees que el consumidor en general, si ahora salimos a la calle y preguntamos a la primera persona que pase, ¿usted sabe qué es Nutri-Score? ¿Qué crees que nos dirían? Probablemente sepa que es el semáforo. O si le decimos el nombre, igual no lo sé, pero si le enseñamos una foto, seguro que lo reconoce. Yo creo que por la imagen lo van a conocer más que por el título. Que por el nombre. Pues mira que ha sido cuestión de debate en los últimos ¿no? Los últimos problemas que han habido así a nivel de gobierno, oposición, luchas y demás. Ha estado incluso en prensa, ¿no? Hablado, pero sí que es verdad que igual el nombre pues no lo retenemos como tal. El semáforo, 100% seguro que lo conocen. Los colores, interpretar el significado de cada color. Una cosa más, en este debate que ya se ha generado en diferentes estamentos profesionales, políticos incluso, no sé si hay algún sector económico, social, empresarial, que no vea, digámoslo así, con buenos ojos o que no sea partidario de la implementación de Nutri-Score. Muchos. ¿Sí? Como te puedes imaginar, uno lo has nombrado, ¿no? Los productores de aceite de oliva eran los primeros que no entendían qué es lo que estaba pasando. Pero como ellos, ha habido una asociación como la de la sal marina, que también se ha juntado, porque una de las cosas que peor puntúa el Nutri-Score es que los productos tengan sal. Estando aquí, como estamos hablando de riesgo vascular, que sabemos todos que la sal es uno de los grandes enemigos de nuestra salud cardiovascular. Claro, entonces una de las reformulaciones que tiene que hacer toda la industria alimentaria es disminuir, aunque sea un poquito, pero disminuir la cantidad de sal, cosa que no va a gustar a todo el mundo, pero esto siempre va a ocurrir, ¿no? Cuando pongamos, implementemos una nueva normativa, habrá gente que se verá afectada. Bueno. Claro. ¿Tú cómo ves el futuro de Nutri-Score en nuestro país? ¿Tienes buenas expectativas? ¿Crees que esto acabará implementándose? ¿No lo tienes del todo claro? Tú a nivel tuyo personal me refiero. Mira, realmente estoy encantada de que se haya creado semejante debate, porque realmente a la que pones Nutri-Score en Google, todo lo que sale es debate. Claro, ya no hay una... Eso es bueno. Eso es bueno, sí, eso quiere decir que no nos conformamos con lo que nos digan y que nos digan, bueno, esto y además tiene evidencia científica. No, espérate. Voy a leerme esa evidencia científica, voy a estar segura, voy a estar en contra, voy a poder decir la mía si sí o si no. Entonces, esto es maravilloso. ¿Y esto qué crea a la larga? Crea que se tenga que revisar muchas veces este algoritmo. Revisar, actualizar y adecuar y esto es maravilloso. A las necesidades reales que vivimos cada momento. Y eso es la ciencia. Al final la ciencia, decimos una cosa hoy, mañana otra y pasado otra y la gente no entiende nada. Pues es que es lo maravilloso de la ciencia, que es que vamos avanzando en conocimiento y lo podemos ir aplicando a nuestro día a día. Y yo espero y deseo que Nutri-Score sea algo así. Si se tiene que quedar, que sea para algo beneficioso y que sea revisable siempre con el tiempo. Pues Diana, mañana estaremos pendientes, estaremos presentes en tu debate, en tu mesa redonda, porque seguramente dirás muchas más cosas que aquí, por cuestiones de tiempo, evidentemente, hemos tenido que condensar al máximo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlas. Diana Díaz Richolo, como decíamos al principio, es doctora en biomedicina, nutricionista, profesora en la Universidad Oberta de Cataluña, además de investigadora en IDIVAPS.